Está muy corta. Estamos en comunicación con la exministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien saludo y le doy las gracias por aceptar esta invitación. Exministra Orozco, bienvenida y gracias por atendernos. Buenos días, Camila, buenos días para todos sus oyentes y gracias por invitarme. Como yo lo comentaba, pronto va a comenzar lo que se ha llamado la Contribución Nacional por Valorización, que es mejor conocido como el cobro especial por valorización en la circunvalar de la prosperidad entre Cartagena y Barranquilla. Esto ha generado pues un gran debate de la bancada costeña que hemos tenido además en estos micrófonos también diciendo que no entienden por qué quieren cobrarle valorización a esos 248.656 predios. No se le va a cobrar a los 248.000, se le va a cobrar a 140.658 predios de estratos 4, 5 y 6 que van a hacer una contribución por una única vez. Este cobro de valorización de esa vía entre Cartagena y Barranquilla es el piloto, porque se ha anunciado por parte del gobierno nacional que también se aplicará en otras regiones como Antioquia, Cundinamarca y el eje cafetero. Nosotros, en medio de la averiguación, exministra, mirando cómo se hacía jurídicamente ese cobro y si realmente tenía un respaldo el gobierno nacional para poderlo hacer, nos encontramos que esa contribución especial se reglamentó mediante el decreto 1255 del 21 de julio del 2022, es decir, en los últimos días del gobierno del presidente Iván Duque al que usted perteneció, y decreto del cual usted también hace parte porque su firma aparece ahí en ese documento. Ahora lo podemos poner en pantalla para que nuestros oyentes vean el decreto del que estamos hablando y el cual se está utilizando precisamente para hacerle ese cobro inicialmente a la gente que vive en esa carretera entre Barranquilla y Cartagena. Primero le pregunto, ¿por qué reglamentaron ustedes ese decreto tan poquito tiempo antes de irse? Camila, te voy a contar el antecedente de la reglamentación de la Contribución Nacional de Valorización para que veas desde cuánto se llevaba tratando de reglamentar. Ese es un artículo que inicialmente se incluyó en la Ley 105 del 93, que es la ley estatutaria del sector transporte, y ese artículo que inicialmente se reglamentó ahí, la Corte Constitucional en el 2003 lo suspendió, y lo suspendió porque la ley no definía el método de fijación de la tarifa, digamos, los criterios con los cuales se fijaría la tarifa. Esa fue la razón por la que en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2016, segunda administración del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en la Ley 819 de 2016, se incluyó en la reforma, digamos, en la reforma tributaria de ese momento, se incluyó la definición y la metodología para fijar el gravamen de la Contribución Nacional de Valorización. Entonces, lo primero es decir, eso llevaba muchos años en el tintero y durante mucho tiempo estaba en la ley, precisamente porque se suspendió, se incluyó un artículo en el Estatuto Tributario del año 2016 y nosotros nos dimos a la tarea, cuando llegamos, de iniciar el trabajo de reglamentación, ya que eso obedece unos criterios muy técnicos. Ahora, hay una cosa muy importante que sí quiero aclarar, y es que en el Estatuto Tributario, en la Ley 819 de 2016, quedó muy claro, digamos, desde quién sería el beneficiario, cómo se define, y lo define como, digamos, aquel mayor valor que un bien puede obtener porque se le hizo una obra de conectividad que mejore la accesibilidad, la movilidad, el acceso, y eso puede beneficiar, digamos, una franja de terreno, y cómo se determina técnicamente a cuánto beneficia esa accesibilidad y cuánto mayor valor puede llegar a tener ese terreno por esa accesibilidad. Tal cual, digamos, estaban definidos, pero fue muy claro uno de los artículos de esa ley en decir que esto se podía cobrar tanto antes de la ejecución del proyecto, en su etapa de planeación, como durante la ejecución del proyecto. Ese era el artículo 249 de la Ley 819 de 2016. Y era muy claro en decir, solo se podrá aprobar antes o durante la ejecución del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros reglamentamos. No solamente sacamos un documento COMPES, que es el 3996 de 2020, un poco para que te dimensiones la cantidad de tiempo de estudio para sustentar técnicamente las decisiones y los criterios que ahí se formularon, sino que después de sacar el documento COMPES, porque era lo primero que había que sacar, sacamos tanto el decreto como la resolución reglamentándola. Todo sobre la base de que esto se podía cobrar antes del inicio o durante la ejecución del proyecto, nunca después de la ejecución del proyecto. Claro, pero entonces yo le pregunto... ¿Por qué razón?
y aquí lo quiero decir porque pues eso, para que la gente lo entienda más o menos, lo puede entender sobre la base de lo que pasa cuando uno le cobran valorización en las ciudades. Y es que a uno le dicen, vamos a hacer estas obras, esto va a beneficiar esta área de terreno o estos edificios y le vamos a cobrar tanto por valorización para hacer las obras o durante el tiempo de las obras. ¿Por qué? Porque presume que el hecho de que tenga esa conectividad va a incrementar el valor de su apartamento o de su predio. Lo que sí es cierto es que uno puede llegar a vender el terreno, utilizarlo, y ese mayor valor lo puede adquirir en la medida en que venda el terreno mientras se está construyendo la carretera o antes de construir la carretera, digamos haciendo el símil del tema. Y pues yo entiendo hoy que la molestia está en que una obra que ya fue entregada hace 6 años, ya quien compró o quien tiene terreno, salvo quien lo haya tenido durante 30 años y no lo haya tocado para nada, pues quien compró ese terreno, pero exministra, o algo así, pues ya pagó el mayor valor de esa conectividad. Es que esa vía no se ha terminado. Y entonces una de las reclamaciones que tiene también la bancada costeña de lo que nos dijeron acá es ¿por qué nos van a cobrar valorización por una obra que no se ha hecho y que no se ha terminado y que no se ha entregado? Entonces, según lo que usted nos explica, en la reglamentación de ese decreto que está utilizando el Ministerio de Transporte actualmente, la valorización sí se puede cobrar antes de que la obra se termine. Quiero aclararte 2 temas, Camila. Primero, lo que es la concesión de cuarta generación Barranquilla-Cartagena está terminada y entregada y en operación. ¿Por qué? Porque como se diseñó esa vía, se diseñó tal como se entregó. Que le falte un pedazo de doble calzada, que son alrededor de 60 kilómetros, hasta donde llega entre Cartagena y Barranquilla, ese es otro tema, pero el contrato como tal de Cartagena-Barranquilla no solamente se entregó, sino que entró en operación hace más de 5 años. ¿Qué pasa? Que nunca ha estado presupuestado porque no se ha conseguido el presupuesto para terminar ese pedazo de doble calzada que hace falta. Entonces, lo primero es, la vía está terminada, hoy hay conectividad total entre Cartagena y Barranquilla y 3/4 partes de esa vía tienen doble calzada, 1/4 parte de esa vía nunca se ha financiado la segunda calzada que hace falta. Entonces, lo primero es, conforme al contrato de concesión, la vía está terminada, el contrato está terminado y está en etapa de operación y mantenimiento. Entonces, ese es como el primer tema. Y obviamente, ¿a quién beneficia? Aquellos sitios donde se desarrolló obra de la vía, ese pedacito. No se puede contabilizar que va a contribuir a nadie el que falta porque no se ha hecho. Pero la vía como tal dentro del contrato de concesión está terminada y en operación. Entonces eso es como lo primero, porque así es según contractualmente hablando. Ok, ¿sí? pero entonces... Eso es lo primero. Lo segundo es, cuando nosotros desarrollamos el decreto tomando... y sacamos adelante el decreto y si nos demoramos fue porque eso obedece a estudios técnicos muy detallados, porque hay varias metodologías para definir esa franja que se va a beneficiar de alguna manera mejor acceso, mejor conectividad. Eso implica una cantidad de estudios técnicos muy rigurosos que toda esa metodología está incluida en ese documento COMPES y posteriormente en ese decreto. El tema es que eso requiere un catastro detallado de la vía, porque primero, si alguien ya pagó por eso, porque la vía ya está entregada, y si alguien ya se benefició de eso y pagó para construir un hotel, pues la gente va a decir, yo ya pagué un mayor valor porque ya esa vía estaba en operación hace 5 años. Esa es como la discusión que hay hoy, porque en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno se modificó ese artículo 249 del Estatuto Tributario de 2016 para decir que la valorización también podía operar hasta 5 años después de entregada la vía. Claro, pero yo creo que ahí está la gran discusión. Ese cambio es un cambio de este plan de desarrollo y es con base en eso en que están definiendo que pueden cobrar valorización a una vía que se entregó en operación hace 5 años, porque inclusive se entregó antes de que nosotros llegáramos al gobierno, se había entregado casi que en el gobierno Santos o a comienzos del gobierno del presidente Iván Duque, porque estaba, si usted recuerda, el viaducto se entregó inclusive antes de que terminara el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De acuerdo, pero exministra, el que le da el gran beneficio a la vía realmente, porque es el que descongestiona la entrada a Cartagena. Pues ahí está la discusión.
Claro, pero lo que pasa es que el gobierno actual, y por eso yo la llamaba a usted para que nos explicara esa reglamentación del decreto, pues utiliza el decreto que ustedes reglamentaron, pero venga, le explico, porque en donde se genera una confusión. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con el senador Gómez Amín, que es el que ha promovido pues todo este debate en el Congreso de la República, incluso con el gobierno nacional, le decía, mire, nosotros en Bogotá estamos acostumbrados a pagar valorización, acá hemos pagado valorización desde el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Los bogotanos hemos pagado valorización, pero lo que sucede es que acá uno está acostumbrado a pagar valorización por un predio que se va a construir y porque se va a valorar la ciudad. Cuando ustedes reglamentan y hacen ese decreto, se confunde un poco valorización con plusvalía, porque lo que está diciendo el gobierno nacional, basados en lo que ustedes reglamentaron, es que las casas que están en esa carretera pues deben pagar un impuesto por una única vez porque sus predios ganaron valor, porque entonces antes de que estuviera la carretera su casa costaba 100 pesos y ahora que está la carretera, si usted la vende, pues va a costar 200. Eso es la plusvalía, que es lo que se confundió con el decreto, que es donde reglamentaba el cobro por valorización, y ahí se metió un tema de plusvalía, que es lo que está pues aprovechando el gobierno nacional hoy. Pues el concepto de valorización obedece al incremento del valor de un predio derivado de una mejora que tiene en conectividad. Sí, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados en las ciudades a pagar valorización. De hecho, Barranquilla fue una de las ciudades que más valorización cobró durante la alcaldesa de la doctora Elsa Noguera, por ejemplo. Luego, ese es un fenómeno que conocemos todos. Lo que pasa es que nunca se había cobrado en obras nacionales. Y esa, digamos, es la gran diferencia. Ahora, constitucionalmente, eso se podía cobrar. El artículo 317 de la Constitución dice que usualmente la valorización, solo los municipios pueden gravar la propiedad inmueble, pero esto no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización sobre obras de carácter nacional. Ese artículo, como digo, no se intentó reglamentar en la ley 101, en la ley, estatutaria de transporte. La Corte lo suspendió y posteriormente, derivado precisamente a que el país por primera vez emprendió un paquete muy amplio, que fueron los proyectos de conectividad de cuarta generación, con unas enormes inversiones en carreteras que no se habían hecho durante muchos años en Colombia, definió y estableció el método y la forma luego para ser reglamentado, pero incluyendo los criterios básicos en el Estatuto Tributario 2016. Entonces, lo primero es decir, aquí lo extraño es que nunca se había contemplado valorización por obras de carácter nacional. Y resulta que hacer una carretera nueva o hacer una segunda calzada en el pedazo que le compete hacerla, claro que valoriza los terrenos. Ahora, ¿eso qué exige? Exige un estudio muy detallado, Camila, porque, por ejemplo, una cosa es tú tener un hotel. Claro, pero yo le pregunto una cosa, exministra, otra cosa en es lo tú que tener ustedes... una venta de frutas, pero en realidad hay que reconocer que un terreno se valoriza si tienes una nueva conectividad que antes no tenías. Claro, pero y lo que pasa es que en el país esto nunca se había cobrado y se definió que hacía que realmente después de adjudicar los proyectos de cuarta generación, los beneficios que esos proyectos o que esa conectividad podría llegar a tener, tendría que entrar a contribuir para financiar obras de infraestructura, inclusive en la misma región, no necesariamente. Pero es que ahí es donde yo le digo que está ahí es donde yo le digo que está la diferencia, y es cómo ahora en Colombia, gracias a ese decreto, se está cobrando por plusvalía, por el precio, por el aumento del precio de su bien gracias a una obra pública. Porque según lo que yo entiendo, pero usted corríjame, nosotros en Bogotá y Barranquilla, cuando pagábamos por valorización, pagábamos para que se construyera esa obra. En cambio, aquí lo que está diciendo la bancada costeña es, nosotros vamos a pagar una plusvalía llamada valorización, pero ni siquiera es para pagar la obra que estamos viendo, y ni siquiera va a ser para obras en nuestra región, sino que el gobierno se va a llevar la plata para otras partes. La valorización que usted y yo pagamos en Barranquilla y en Bogotá era para pagar la obra. O sea, a mí me llegaba el recibo, usted está pagando un parque cerca a su casa. Claro, Camila, pero la reglamentación del decreto es una reglamentación general que exige que para cada obra haya una metodología específica que tiene que ver esa realidad y esa obra, y sobre esa metodología y ese mayor valor, definir la forma como lo va a cobrar. Es decir, el decreto fija unos criterios generales, pero además establece que cada proyecto en sí mismo tiene que tener su propio estudio en detalle para poder tener un catastro totalmente geolocalizado que identifique en qué partes hay efectivamente un mayor valor.
¿A quiénes no se les puede cobrar? Porque el decreto es muy claro, así como la ley es muy clara en que siempre y cuando haya capacidad de pago. Todo eso va en cómo se defina por obra la contribución de valorización, porque yo fijo un decreto que fija unas pautas generales, pero ese decreto exige no solamente que vaya a un comité, sino que se defina específicamente para ese proyecto los criterios técnicos con los cuales se va a cobrar. Entonces, no es el decreto de manera general que dice van a cobrar en todo el país, es a cada proyecto, y cada proyecto tiene que tener su propia fórmula de cálculo, precisamente porque no necesariamente todo se beneficia o recibe un mayor beneficio de la misma manera. Ahora, cuando a uno le cobran valorización en la ciudad, estoy de acuerdo, Camila, es para una obra, pero se la cobran con base en un estimativo de lo que se va a beneficiar el valor de su edificio. Pero, a uno no se lo cobran de la cabeza ni por cuenta lo que vale, sino que hay un estimativo de lo que va a incrementar el valor de su apartamento por tener esa obra. De esa misma manera se está haciendo por primera vez a nivel nacional, pero tiene que haber una metodología específica para cada proyecto. Yo no conozco la metodología de este proyecto, pero tendría que ser específica para poder rebatirla o no rebatirla dependiendo de... Y como digo, a mí sí me preocupa que se cobre sobre una obra que lleva 6 meses de haber sido entregada. Pero, exministra, como concepto, hay algo que yo no termino de comprender respecto a esto, incluso respecto a lo que de pronto ustedes reglamentaron, y estamos haciendo la comparación, por ejemplo, con Bogotá. Los bogotanos tenemos la muy mala noticia y el muy mal recuerdo de la última valorización que nos hicieron, que nos cobraron, y obras que nos hicieron que se demoraron 3-4 años, pero digamos que Claudia López no tenía cómo cobrarnos directamente los que usamos ese puente, como puede ser con un peaje. Entonces así nos cobran el impuesto y nosotros los pagamos. En este caso, que es un peaje, pues es un mecanismo en el cual quienes más usan la carretera o la obra, pues la pagan a través del peaje. Entonces mi pregunta por un tema, y termino, ministra, por un tema también de justicia y de concepto, yo no entiendo cómo alguien que todos los días paga peajes por esa obra que solamente usa, le van a volver a pagar algo que esa persona está financiando. Bueno, lo primero para aclarar es que esa obra no se hizo con los recursos del peaje. El 70% de esa obra se financió con presupuesto nacional. Aquellas alianzas público-privadas que se financian solo con recursos del peaje se llaman iniciativas privadas. Son las APPs de iniciativa privada. Hay unas, de las 29 de cuarta generación, hay 6 proyectos que solo se pagan con los peajes. Hay 21 proyectos cuyo 70% del presupuesto se paga con presupuesto nacional. Entonces, quiero decir que eso es importante aclararlo, porque no es cierto que quien esté pagando solo el 30% de la obra se financia con los peajes. Entonces, sí, el gobierno nacional se metió la mano en el bolsillo y durante 20 años está pagando el 70% de ese proyecto. Entonces, me parece importante aclararlo para que no confundamos que es que ellos ya pagaron la obra, porque el 70% de esa obra se pagó precisamente con los recursos del presupuesto nacional. Mejor dicho, se está pagando porque no se han cumplido los 20 años de la concesión. Claro, pero entonces el segundo tema, a mí sí me preocupa, y lo tengo que decir, yo no comparto que uno le pueda cobrar contribución de valorización a una obra que entregué hace 5 años. Porque quien se iba a beneficiar del mayor valor ya se benefició. Sea porque compró el terreno para hacer un hotel, sea por hacer una casa, sea por algo. O sea, uno no puede cobrar 2 veces por la valorización de un bien. Y eso sí me preocupa, pero eso es producto no de nuestro decreto, sino del Plan Nacional de Desarrollo que reformó el artículo 249 de la Ley 819. Esa parte la entiendo. Es muy importante. Pero, sin embargo, según el decreto original, es que yo creo que aquí las críticas que ha habido sobre lo que está pasando con este piloto que empieza en la zona de Oscar Montes y la suya, es que ya realmente no importa cuánto cuesta la obra, porque la valorización que se pagaba era dependiendo el costo de la obra, sino según ese decreto, ahora lo que importa es qué tanto valor sube mi predio. Y ahí se calcula entonces la plata que se va a recolectar. No lo que cueste la obra como tal, que costará 100 pesos. Ahora, si los predios se valorizaron 300 pesos, entonces eso es lo que se le va a cobrar a la ciudadanía, que incluso puede llegar a ser mucho más que el costo de la misma obra que en principio se cobraba, así se cobraba la valorización. Mire, yo tengo claro que en la metodología establecen tanto la franja, las referencias, y hay muchas formas de calcularlo, y por eso dice que cada proyecto tiene su propia forma de cálculo, porque tienes que llegar
a tener identificado predio por predio, centímetro por centímetro para poderlo hacer. Es la razón por la que nosotros no pudimos cobrar la contribución de valorización. Nos demoramos reglamentándola precisamente para poder fijar unos criterios muy técnicos que impidieran la arbitrariedad. Porque además entendemos que hay mucha gente que no va a tener ni siquiera capacidad de pago. Pero esto tiene que tener a mí, digamos, de ese proyecto lo que me preocupa es que es un proyecto que como obra se terminó hace 5 o 6 años. Y por tanto, quien se iba a beneficiar de un mayor valor ya se benefició. Y sí me parece que hay que... Ministra Orozco, mire, bueno, usted conoce muy bien la situación en Barranquilla y la vía Cartagena-Barranquilla y demás, pero me llama mucho la atención el hecho de que los recursos que se obtengan de esa contribución, de el cobro que se haga de valorización, sea destinado a un lugar distinto a aquel sitio donde se beneficia directamente de la obra. Inicialmente el gobierno había pensado inclusive destinar esos recursos a otro lugar del país, habló del Chocó, de Guainía y demás. Vamos ya en que se va a hacer la inversión política de este gobierno, no es una decisión del decreto. Por eso, pero digo yo, exactamente a eso me refiero, ministra. En el decreto en alguna parte se dice exactamente cómo puede destinarse esos recursos a otros lugares distintos al donde se está produciendo la obra. Es que eso me llama la atención. No, el decreto no establece eso. El decreto establece que esos recursos deberían ir hacia un fondo que se creó para la financiación de infraestructura, y ahí dentro de ese proceso el gobierno puede definir según la priorización y puede fijar un criterio de priorización para invertirlo en la misma zona si es del caso, que sería lo lógico. Pero el decreto no dice específicamente ni define cómo ni en qué se va a invertir, solo que debe ser en obras de infraestructura. Claro, pero no determina que tiene que ser en esa misma región. O sea, tampoco obliga que tenga que, si se cobra la valorización en el Atlántico, se tenga que invertir en el Atlántico. Usted tiene toda la razón, tampoco obliga, pero no excluye que uno por decisión política en la reglamentación de la valorización específica de esa zona se destine a financiar mejoras o, por ejemplo, se destine a financiar lo que falta de la segunda calzada, que sería lo lógico. Pero el decreto no obliga, el decreto simplemente define unos criterios generales, exige que se haga un estudio en detalle por obra, porque cada obra tiene su propia naturaleza y probablemente hay muchos criterios para definir si se valorizó más o menos. En este caso, les soy franca, esta es una vía que ya existía, lo que se hizo fue una parte de doble calzada más el viaducto. Luego, no necesariamente la valorización va a ser del tamaño que la gente espera, porque no estás abriendo camino que no existía. Claro. Lo que estás es mejorando las condiciones en un pedazo de la obra. Y sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Uno debería destinar, si va a recoger esa valorización, a terminar esa segunda calzada. Pero eso ya es una decisión política, eso no lo define el decreto no lo prohíbe. Y hablando de decisiones políticas, es que en aras de la verdad, ayer hubo una reunión en el Congreso de